Listo, ahora sí. Creo que no se ve muy bien la iluminación, pero no tengo más luz, entonces quería yo cambiarme, pero bueno, sí, sí me alcanzan a ver bien por ahí. Bueno, Perfecto, venerable, muy bien. ¿Se ve bien? bueno. Bueno, pues, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes y sobre todo tener esta oportunidad de seguir estudiando juntos este tema tan importante que es la mente, para que podamos conocer cómo opera, cómo funciona nuestra mente, por qué tenemos las experiencias que tenemos y sobre todo también que esto nos dé también las bases para poder entender las mentes de otros, para que podamos entender por qué los demás también tienen a veces experiencias distintas a nosotros. Entonces, pues bienvenidos y vamos a hacer pues nuestro estudio del día de hoy. Y como siempre, pues me gusta empezar con una pequeña meditación para sentar a nuestra mente en este espacio. Entonces los voy a invitar a que si por ustedes está bien, tomen una postura que les permita estar por los siguientes minutitos, una postura de la meditación que ustedes conozcan, que les permita estar de manera adecuada concentrándonos en la respiración por los siguientes minutos. Entonces vamos a llevar de manera gentil simplemente nuestra atención a la respiración, inhalando y exhalando de forma natural. Si notamos que nuestra mente se distrae con algún pensamiento, algún sonido, alguna idea, simplemente lo notamos y de manera gentil regresamos nuestra atención a la respiración. Vamos a intentar ahora hacer un ejercicio mental en el que vamos a inhalar y exhalamos. Y cuando terminamos de exhalar, vamos a contar a lo mejor hasta 3 o 4. Es decir, en ese espacio entre la inhalación y la exhalación, vamos a contar a lo mejor a 3 o a 4 mentalmente antes de iniciar nuevamente con nuestra respiración. Vamos a hacer esto por algunos minutos.
con esta mente un poco más tranquila, asentamos nuestra motivación individual de estar aquí en este momento. Podemos establecer una motivación colectiva que estudiar, reflexionar y meditar acerca de la mente pueda generar las bases en nuestro continuo mental para que podamos adiestrarla, para que podamos liberarnos de las emociones aflictivas y asimismo también para que pueda surgir en nosotros una gran comprensión por los demás seres. Y regresamos nuestra atención a este momento presente, al lugar en el que cada uno se encuentra. Y bueno, pues recordando un poquito, estuvimos viendo en las últimas 2 clases, estuvimos platicando acerca del enojo. Estamos ahorita estudiando estos factores mentales que se conocen como aflicciones raíz, ¿no? Que estuvimos viendo el enojo. Platicamos un poquito acerca del enojo, su estructura, su definición. E hicimos la clase pasada unas meditaciones como cómo poder abordar, cómo poder trabajar con el enojo en nuestras vidas. Me gustaría preguntarles si alguien tuvo la oportunidad de hacer estos ejercicios o algo que se haya presentado y pudieron aplicarlos, no pudieron, con qué dificultades se encontraron, antes de pasar a ver el siguiente, la siguiente aflicción raíz. Entonces, si alguien quisiera abrir su micrófono, con mucho gusto puede comentarnos. No tienen que, o sea, no se sientan comprometidos, yo solo es que abro el espacio, ¿no? Bueno, si no hay dudas, me da como la idea entonces que a lo mejor no tuvieron el tiempo para hacer los ejercicios. Ok, por ahí contestan que tuvo oportunidad de ver en el cuerpo donde se localizan las emociones, ¿no? ¿A alguien se le presentó la oportunidad de que se enojó y se sentó un poquito a hacer esta introspección de qué pasaba con el enojo en ustedes? Sí, sí tuvieron. Sí, Betty, tú tuviste la oportunidad. Sí, venerable. Y se presentó una oportunidad de que se fue la luz toda la noche y en Veracruz estamos a 40 grados de Sí, repente. sí, sí, sí. Y en ese momento, ya sabe, el enojo hacia los de comisión. Y en ese momento, bueno, ¿y por qué no? Voy a practicar el aquí y el ahora y observar, ¿no? Y empecé a ver mi cuerpo y empecé a sentir el sudor y a las 4 de la mañana, pues bueno, a las 2 de la mañana empecé así como que muy meditativa, muy calma, a las 3 de la mañana toda escurriendo el sudor, a las 4 de la mañana pues ya realmente fluí, pero me imaginé también a las personas que están trabajando en Comisión Federal que, bueno, los que trabajan en la compañía de luz, que era casi todo Veracruz, y digo, y han de estar bien preocupados, y si alguno se electrocuta, y empecé a mandar buena intención a las personas que trabajaban ahí para que llegaran a arreglarlo. No llegó hasta las 10 de la mañana de ayer. O sea, desde las 2 de la mañana, toda la noche hasta las 10 de la mañana, pero sí pensaba yo que grande había hecho esta onda expansiva, ¿no? Y eran mensajes a medianoche preguntándome si yo tenía luz de todos los que por aquí viven. Y bueno, realmente era el caos, pero me observé, digo, empecé muy tranquila, a la mitad sí estaba yo molesta y después volví a bajar haciendo empatía, o sea, me autoobservé y pensé,
que si yo trabajara, me puse en el, como usted decía, el espejo, ¿no? Si tú lo sientes es porque sabes, ¿no? De lo que se trata el enojo. Usted nos explicaba que cuando uno siente el enojo o se enoja es porque uno también ha provocado el enojo, o sea, sabe la raíz del enojo. Y bueno, muy interesante la reflexión de estos días. Gracias, Dana. Muy bien, muchas gracias, Betty, que nos compartes. Pues aquí ya podemos ver que ciertamente a lo mejor hiciste algo distinto, en el sentido de que incluso dentro de una situación difícil, como es, por ejemplo, soportar el calor por tantas horas, en una situación difícil que surge el enojo con mucha facilidad, incluso pudiste enviar estos deseos de buena voluntad a otras personas, ¿no? Entonces, eso ya es un cambio en nuestra mente, eso ya es abordar nuestro enojo de distinta forma. Entonces, aquí lo que yo quiero, ¿cómo se llama?, señalar es que ya ese por sí mismo es el cambio. No vamos a evitar tener a lo mejor estos enojos, pero sí podemos enfrentar al enojo de distinta forma, como es esta. Porque tenías la opción de estar recordándole el 10 de mayo, ¿no? Como decimos acá en México, ¿no? El 10 de mayo y todos los ancestros, a todas estas gentes, tenías esa opción y sin embargo optaste por generar estos deseos de buena voluntad. Entonces, ese ya es el cambio. Y eso se realiza pues a través de la familiarización con la meditación. ¿Sale? Entonces, pues muchas gracias, Betty. Hay que seguir haciendo los ejercicios, ¿no? Y los que no tuvieran oportunidad, bueno, pues siempre, mientras tengamos vida, pues siempre sigue habiendo oportunidades para ello, ¿no? Entonces, pues a seguir intentando que ahora sí que la transformación mental tiene que venir de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, pues bueno, con esto daríamos entonces por concluido el enojo. El enojo fue esta primera aflicción mental, la aflicción raíz que vimos. Estamos viendo los factores mentales, estamos viendo distintos componentes, distintas partecitas de nuestra mente. Y entonces vamos a ver el día de hoy otro gran enemigo interno, porque los enemigos no son externos, nuestros enemigos son internos. Entonces vamos a, espérenme un tantito, aquí está. Y vamos a ver ahora a otro de nuestros enemigos que es, ahorita vamos a ver cuál. Aquí está este amiguito. Creo que sí lo están viendo, ¿verdad? Dice ahí en la pantalla el apego. Es a nuestro, que en realidad es nuestro enemigo, pero nosotros lo consideramos amigo. ¿No? Entonces, el apego es otro de los factores mentales que se conocen como aflicciones raíz, como aflicción raíz. Entonces, vamos a ver qué es el apego, ese apego del que tanto hablamos a veces, ¿no? La definición del apego nos dice aquí, su significado dice, es un factor mental que percibe una cosa contaminada como si fuera atractiva por sí misma y por lo tanto lo busca. Entonces aquí tenemos ciertos elementos importantes. Pues en primer lugar es un factor mental. Y dice, con este factor mental nosotros lo que hacemos es percibimos una cosa que de por sí es contaminada, nosotros la vemos como pura. Y aquí dice, la vemos como si fuera atractiva por sí misma, como si esas cualidades que nosotros le ponemos a los objetos vinieran desde el lado del objeto. Y ahorita voy a hablar del tema. Y por lo tanto, como nos parecen atractivos por sí mismos, entonces lo buscamos, lo queremos repetir esa experiencia. La función del apego es precisamente generar sufrimiento. Ese es uno de los grandes funciones del apego. Por ahí hay una pregunta acerca del enojo, la voy a dejar para un poquito después, ¿no? Porque entramos en el tema del apego, pero con mucho gusto, Luis, ahorita al final la veo, ¿sí? Entonces, el apego, aquí la definición precisamente nos dice, ¿no? Que es un factor mental que nos hace ver o nos hace percibir las cosas contaminadas como si fueran atractivas por sí mismas. Este apego es sumamente dañino
porque nos hace creer que las cualidades vienen del objeto. Voy a poner un ejemplo. En general, el chocolate es una sustancia que nos gusta a muchísimas personas, a muchísimos seres nos gusta. Hay otros seres que no. Entonces lo utilizo mucho de ejemplo porque hay como un gusto generalizado por el chocolate, ¿no? Entonces, si este es el caso, pues, piensa en este ejemplo. Si no te gusta, pues piensa en otro ejemplo que te guste. Pero, por ejemplo, un pastel de chocolate. Nosotros, a los que nos gusta el chocolate, vemos un pastel de chocolate y lo primero que hacemos, la primera reacción que tenemos cuando vemos un pastel de chocolate, decimos, qué rico, es delicioso el pastel de chocolate. Y creemos que esa característica de delicioso que nosotros le damos está en el pastel mismo, pero no está en el pastel. Si estuviera en el pastel, esa característica de delicioso, todos los seres que nos contactáramos con ese pastel de chocolate, tendríamos que decir, es el pastel de chocolate delicioso. Entonces, cuando nosotros nos contactamos con ese objeto y lo percibimos como atractivo por sí mismo, queremos repetir la experiencia. Involucrando un poquito a otros factores mentales que nosotros hemos visto, decimos, si nosotros recordamos las conciencias sensoriales de los sentidos, voy a poner el mismo ejemplo del pastel de chocolate. Vamos a suponer que está en una mesa el pastel de chocolate. Mi vista, mi conciencia sensorial visual, se contacta con ese pastel de chocolate y en el contacto surge una experiencia agradable o desagradable. Si en ese contacto con el objeto se genera una sensación agradable, esa es como la base o la plataforma para que surja esta percepción de que esa característica de delicioso esté en el pastel. Entonces me voy hacia atrás. Veo, está el pastel de chocolate en una mesa, lo percibo, es decir, mi vista, mi conciencia sensorial visual se contacta con ese objeto, se genera una sensación agradable en mi cuerpo, que ya vimos que las sensaciones es un factor mental omnipresente, siempre está presente. Cada vez que nosotros nos contactamos con un objeto, se genera una experiencia, se genera una sensación. Entonces, vemos ese pastel de chocolate, nuestra conciencia sensorial visual lo percibe, se genera esta sensación agradable y entonces esa es la plataforma para que yo genere estas ideas erróneas de que ese pastel de chocolate tiene esta característica de ser delicioso, súper exquisito, súper maravilloso, que proporciona la felicidad, bla, 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 bla. A la hora que me estoy contactando con ese objeto, lo que yo estoy viendo más allá del pastel es esa característica de delicioso. Y no nada más se queda ahí, sino que yo creo que es real. Es decir, yo creo que esa característica de delicioso está realmente en el pastel. Pero cuando nosotros hacemos una prueba, si fuéramos científicos y lleváramos esto a un laboratorio y le presentamos este mismo pastel de chocolate hacia este universo, vamos a suponer que estemos mapeando en un laboratorio, que estemos con 20 personas. Dentro de ese universo de 20 personas, no todas las 20 personas van a tener la misma experiencia. Hay personas que van a tener una experiencia desagradable y por lo cual cuando tú les dices, mira, ahí está el pastel de chocolate delicioso, esas personas no pueden percibir ese chocolate, ese pastel de chocolate delicioso. Ellos lo que perciben, a lo mejor para quien recibe una sensación desagradable, para ellos es un pastel de chocolate o será un pastel de chocolate horripilante o incluso asqueroso, si es que han tenido una diferente vivencia en relación al chocolate o al pastel de chocolate. Entonces, lo que sucede con el apego es que las sensaciones agradables son la base para que surja este gran engaño que es el apego. Cuando surge el apego en nosotros, nos hace creer que las cualidades vienen del objeto y eso definitivamente no es así.
Como les digo, la prueba de ello es que cuando tú sometes esto a la investigación, no todos tienen la misma percepción y la misma experiencia. Cuando nosotros como hombres o como mujeres podemos ver vamos a pensar a otro ser humano, vamos a pensar que como mujeres vemos a otro hombre o a una mujer y podemos reconocer eh, a lo mejor nos sentimos atraídos hacia ciertas características de esa persona, físicas me refiero. Entonces, si nosotros pensamos en que esa persona es muy bonita o es muy guapa, nosotros cuando nos relacionamos con esa persona pensamos que esa persona es guapa por su propia naturaleza, que es bonita por su propia naturaleza. Pero si fuera así, es decir, si la esencia de esa persona fuera ser guapa o fuera ser bonita, entonces todas las personas que lo percibimos o que la percibimos tendríamos que ver eso bonito. Y eso no sucede así. Hay personas que nos parecen muy agradables y a otros les parecen muy desagradables. Y no me refiero del trato, ni del don de gentes, ni de la personalidad. Me refiero físicamente a las cosas. Hay personas que nos parecen muy atractivas, hay personas que no nos parecen en lo absoluto atractivas. Igual, así como a otras personas, hay personas que les parecen atractivas y otras que les parecen no atractivas. Entonces, esa es una de las pruebas en las que nosotros podemos ver que las características no vienen del objeto, las características se las damos nosotros, conforme a nuestra realidad. Es decir, las etiquetas, los conceptos vienen desde nuestra propia mente y se los imputamos a los objetos conforme a nuestra cultura, a nuestras imágenes mentales, a nuestro vocabulario, al contexto en el que vivimos, etc. Pero las características no vienen de los propios objetos. Sin embargo, eso es lo que nosotros creemos. Y el apego es uno de los grandes engaños por excelencia porque nos hace creer que en esa sensación agradable está como la felicidad del mundo mundial, como ahora le llaman, está como lo más delicioso del mundo mundial, está como lo más excelso del mundo mundial. Y es ahí donde no es verdad, porque esa felicidad duradera en realidad viene del entrenamiento mental, no de las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ni de las situaciones, y mucho menos de las cosas materiales. Entonces, el apego es muy engañoso precisamente por eso, porque ya si vemos aquí su propia definición, nos dice, es este factor mental que le hace a nuestra mente ver o percibir una cosa contaminada. Por contaminada se refiere a una cosa que no es lo que nosotros creemos que es, como si fuera atractiva por sí misma y por lo tanto la busca. El apego lo que nos hace hacer es exagerar las cualidades del objeto. Es bien engañoso, valga la redundancia, es bien engañoso este engaño, porque les digo, se generan estas sensaciones agradables y entonces nosotros lo que percibimos en el objeto son determinadas características, pero las creemos. Y aparte de que las creemos, las exageramos. Esa es la cualidad principal del apego. Exageramos las cualidades que tiene ese objeto. Volviendo al ejemplo del pastel de chocolate. El pastel de chocolate puede tener una sensación agradable a mi paladar, pero nosotros creemos que es como, a lo mejor, si te gusta mucho el pastel de chocolate, podríamos llegar incluso un poco a aseverar, a hacer esta aseveración de que el pastel de chocolate es lo más delicioso que hay en el mundo. Y pues no es así. A las personas que no les gusta te van a decir que no es así. Incluso, pues tú mismo en determinadas situaciones podrías incluso cambiar esa percepción. Si estás enojado y te ofrecen un pastel de chocolate, no creo que tu percepción sea que tu percepción sea la misma. Entonces, como vemos, esas cualidades no son estáticas y tampoco vienen desde el objeto. Entonces, una de las cualidades principales del apego es que nosotros exageramos las cualidades de los objetos. Y cuando las exageramos, ese es el verdadero peligro, porque fíjense, en primer lugar, no percibimos el objeto en su realidad, es decir, como es. Le imputamos cualidades que no tiene el objeto y se las exageramos. Y bueno, si nada más lo hiciéramos así, pero el problema tampoco se queda nada más ahí. El problema es que nos lo creemos.
nos lo creemos. ¿Cuántas veces, yo pregunto, no hemos entrado en discusiones sobre qué es mejor que otra cosa? Es decir, esto es mejor que aquello. No, este pastel es mejor que aquel. No, la sopa de mi mamá es mejor que aquella. Entonces, no nada más es que le imputamos cualidades exageradas al objeto, sino que las creemos. Creemos que así es la realidad de ese objeto, que ese objeto es el más maravilloso del mundo mundial, es más exquisito del mundo mundial y lo mejor que puede haber en la vida. Y creemos que esa es la realidad del objeto, pero no nos damos cuenta que esa realidad se la imputamos nosotros al objeto. Entonces, es por eso que el apego es tan difícil, porque la base para que surge el apego son todas las sensaciones agradables. Entonces, nosotros a veces pensamos que el apego solo está como en las cosas materiales, por ejemplo, ¿no? Pensamos que trabajar con el desapego es empezar a trabajar, a desprenderse de ciertas cosas, a regalar ciertas cosas o a no utilizar ciertas cosas o como ser más conservadores en el uso de las cosas o un poco más minimalistas en el uso de las cosas. Y no se trata del apego ni de la acumulación, ni de la no acumulación, es decir, no se trata de tener mucho o de tener muy poco. Este no es un verdadero trabajo con con el apego. Trabajar con el apego implica primeramente observar cuáles son las características que se presentan para después poderlo cambiar. Entonces, ahorita voy con preguntas. Entonces, el apego es una de las emociones aflictivas más grandes que tenemos y muy sutiles, porque en el enojo es muy fácil que lo notemos. Se sienten cambios físicos en nuestro cuerpo cuando nosotros estamos atrapados por el enojo. Es fácil para que lo podamos distinguir porque nos encontramos a lo mejor gritándole a otra persona o manoteando o haciendo berrinches o haciendo cosas que son muy evidentes con el cuerpo y por lo cual podemos ver nuestro estado mental. Pero el apego es como silencioso. El apego, de hecho, en los textos budistas lo ejemplifican como si el apego es el aceite que entra en una tela. Cuando ustedes están cocinando y les brinca una gota de aceite, casi seguro que esa blusa o que esa playera o que esa ropa se mancha, ¿cierto? Por mucho que querramos limpiarle inmediatamente, cuesta un trabajo quitarlo. ¿Por qué? Porque la densidad de la gota de aceite es mucho más pesada que la fibra de la tela. Entonces, la gota de aceite entra completamente en la fibra y mancha la tela, es decir, le deja esa huella del apego. Y en los textos budistas se ejemplifica el apego precisamente con esta analogía. El apego, el enojo, regresándome tantito, el enojo, la analogía que se utiliza, el enojo es como el fuego, capaz de quemar toda la siembra. Cuando surge en nosotros, somos capaces de acabar con nuestras relaciones afectivas, con nuestras relaciones de trabajo. El enojo puede acabar con muchas cosas, puede acabar con familias, puede acabar con relaciones, etcétera. Y por eso se le conoce como, en esta analogía, como si fuera un fuego que quema una siembra. En la analogía del apego se considera que es como el aceite que entra en una tela. Y con esta analogía lo que quiero explicar también es, así como entra tan fácil y silencioso el aceite en la tela, así entra el apego en nuestro continuo mental. Y es difícil que lo podamos detectar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque porque es agradable. El apego siempre viene con una sensación. Gracias, exacto, exacto. Por eso es que es tan difícil de detectar, porque
estamos deleitados en esa sensación agradable, estamos ahí en el éxtasis, en el deleite, en el gozo, en lo que se siente bonito, en lo que se siente agradable. El enojo lo detectamos porque molesta, porque hay una incomodidad física y hay una incomodidad mental. Pero en el apego es como si estuviéramos ahí, acunados ahí por el apego, nos está balanceando y nosotros dormiditos ahí en ese balanceo tan a gusto, ¿no? Como unos bebitos en esa cuna del apego, ¿no? Claro, esa es la respuesta. Por eso es que el apego es tan difícil de detectar. ¿Por qué? Porque precisamente es agradable para nosotros. Entonces, es difícil que nosotros lo podamos percibir. Claro, hay de apegos a apegos, hay apegos muy burdos, pero en sí ir quitando como estas capas de apego que tenemos en realidad es muy difícil porque no nos damos cuenta de ellas. Una de las cosas que, como yo les decía hace rato, pensamos que el apego se trabaja precisamente desapegándonos de las cosas materiales, regalándolas o no utilizándolas o tratando de tener una vida muy austera. Bueno, si nosotros sentimos mucho apego a las cosas materiales, definitivamente ese es un inicio, pero no es en realidad el trabajo con el apego. El trabajo con el apego más grande que hay que hacer es hacia nuestras ideas, que no nos sentimos apegados hacia nuestras ideas, no pensamos nosotros cada rato que nuestras ideas son las mejores, que son las que tienen las mejores, que tenemos las mejores ideas o que tenemos la experiencia en relación a eso y por lo tanto sabemos más que otros. Siempre nuestras ideas, simplemente si ustedes observan su vida, cómo nos cuesta trabajo definitivamente a veces aceptar a otras personas, aceptar otros gustos, aceptar otros modus operandi, otras formas de ser, otras formas de vida. Nos cuesta trabajo porque incluso somos determinativos, o sea, es que esto es así, ¿no? A mí me da, de verdad es que ya me río, ¿no? Pero ahora con todas estas discusiones acerca del lenguaje inclusivo, me da tanta risa porque a mí me ha tocado ver escritos mm, de el español que se hablaba en 1800 y no tiene nada que ver con nuestro lenguaje de hoy, ¿m? Y era el castellano. Y sin embargo, hoy estamos tan aferrados a que hay una sola verdad, es solo un lenguaje y tiene que ser como yo digo, ¿no? No puedo aceptar otra cosa. Y entonces hay grandes discusiones ahora en los diferentes foros, ¿no? Políticos, educativos y de todos, sociales, acerca si debemos incluir el ley, no el ley, quién sé qué tantas cosas. Pero a mí lo que me parece tan sorprendente son estas ideas tan tajantes, tan estáticas, de que cada uno de ellos en los diferentes foros pelean diciendo como es que es así, o sea, es que esta es la verdad absoluta, es que el lenguaje es así. Y yo veo cómo ha ido cambiando el lenguaje y el lenguaje no es nada de lo que era simplemente en 1800, pero nada, no hablamos ni siquiera en una forma parecida. Y sin embargo era castellano. Entonces las cosas cambian momento a momento, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos estas ideas fijas en donde creemos que tenemos la verdad absoluta. Eso es apego, eso es apego. Creer que nosotros solo tenemos la verdad y que es una sola cosa y que es que así debe de ser porque se ha hecho desde el tiempo sin principio. Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, la definición, aquí volviendo a recordar esta parte de que es un factor mental que percibe una cosa contaminada como si fuera atractiva por sí misma y por lo tanto la busca, pues podemos ver como todos estos foros, como todas estas pleitos acerca del lenguaje y acerca de muchísimos otros temas caen precisamente en el apego. Es yo percibo que esto que está aquí enfrente de mí es así atractivo, que así debe de ser y por lo tanto lo busco. Es decir, es la única forma que puede hacerse. Eso es el gran apego que nosotros necesitamos trabajar, el gran apego que tenemos hacia los conceptos, hacia nuestras ideas, hacia creer que tenemos la verdad absoluta, hacia creer que nosotros somos los únicos poseedores de la verdad y que somos los que sabemos hacerlo. Ese es el verdadero apego que hay que trabajar.
Si tú no tienes cosas materiales y has decidido ser austero o austera, pero sigues pensando que tú tienes la verdad absoluta de las cosas, entonces, pues no se ha trabajado con el apego. Porque el mayor apego a vencer es precisamente el de la entidad. ¿Cuál entidad? La de uno mismo. Es poder vencer este concepto que tenemos tan sólido y tan fuerte de lo que es este yo, de lo que creo que soy, de lo que soy como este ser sólido, autónomo, independiente. Eso es lo que nosotros creemos, o por lo menos esa es nuestra experiencia. Entonces, el verdadero trabajo con el apego es ir desbaratando estos conceptos que tenemos tan fijos y poder darnos cuenta que todas estas cosas que nosotros le imputamos a los objetos son cosas inventadas que vienen en nuestra realidad, que vienen desde nuestra mente, no desde el propio objeto. ¿Sabes? Por aquí preguntan acerca del apego. ¿El amor puede considerarse apego? Bueno, pues aquí habría que ver qué es lo que entendemos por amor, Luis. Si quieres abrir tu micrófono y platicar un poquito acerca de qué es lo que podríamos entender como ese amor para ver si sí es el apego. Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luis? Sí, mira, lo que se me viene a la mente primeramente, no sé si es por educación o por lo cultural, el amor hacia la pareja, digámoslo así, o el amor hacia la madre, o sea, los padres. Ujú. Esa sería la duda, o sea, cómo trabajar eso, ¿no? Ajá, la pregunta. Ajá. Bueno, primeramente habríamos que ver aquí. El amor, ¿qué es ese amor? O sea, es este sentimiento que sentimos de agradecimiento y de calorcito en nuestro corazón hacia los demás seres. Si ese pensamos que esa es como la definición del amor, está bien. Habría otras Sí. definiciones que podría ser como esta sensación o este deseo de que los demás sean felices, ¿verdad? Si esa es la definición del amor, pues entonces el amor no podría ser apego. Si nosotros pensamos que el amor es el deseo genuino de que el otro sea feliz, no es apego. Es puro, entonces. Pero bajo esta Mis, definición, ojo, bajo esta definición, ajá. entendiendo el amor como este deseo de que el otro sea feliz, entonces no es Exacto. apego. Pero aquí la pregunta Ah, es, muy bien. ¿ese es el amor que sentimos por la pareja y ese es el amor que sentimos por nuestros seres queridos? Así es. ¿No? Excelente, sí. Sí, Porque claro. generalmente el amor que sentimos, sobre todo el de pareja, Sí. muchas veces no estamos buscando que sea feliz, sino estamos buscando nuestra propia felicidad, ¿no? Exactamente, porque te iba a hablar de cierto egoísmo, ¿verdad? Que puede existir en nosotros. Muy bien. Ahora, nosotros también lo podemos ver en nuestra cultura occidental. O sea, yo solamente lanzo la pregunta, ¿eh? Yo no es que lo promueva, porque yo para empezar soy una monja, entonces yo no promuevo ni una cosa ni otra, pero hablando del amor de pareja, yo sí tendría algo que preguntar ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros pensamos que el creernos propietarios de nuestra pareja es amor, pues yo creo que ahí sí dista mucho, ¿no? De ser amor. Yo pienso que sería eso un completo apego. Es decir, Claro. generalmente queremos ser propietarios de la pareja y por eso pues no queremos Ujú. que voltee a ver a nadie, ni que salga con otras personas, ni que tampoco se relacione de muy cercano con otras personas, ¿no? Porque creemos y queremos que sea de nuestra propiedad. Sí, claro. Entonces, ahí yo preguntaría, o sea, ¿es eso amor realmente? Y claro que probablemente muchos me vayan a contestar que sí, pero entonces, si creemos que ese es un tipo de amor, pues entonces ese tipo de amor definitivamente podríamos decir que sí es apego. Ujú. Si la Exactamente. gente lo llama amor, porque ese es lo que culturalmente se le enseñó, lo que aprendieron, está bien, nada más que
dentro de esta tesitura, de este texto, pues podemos ver claramente que eso es apego. Ves Exacto. atractiva a esa persona y entonces la buscas y piensas que eso atractivo es como exclusivo, que viene de ese objeto y por lo tanto buscas intencionalmente el contacto con esa persona. Pero ojo también, es exagerar las cualidades, es creer que esa persona es como la más bella del mundo y que sin esa persona casi me estoy muriendo, pues también podemos dar cuenta que eso también entraría dentro del apego. Y el De apego también acuerdo. se puede ver claramente cuando, pues yo no estoy muy dispuesto a que mi pareja esté relacionándose con otras personas. Entonces, pues ahí yo sí cuestionaría si eso realmente es amor, se parece mucho al apego. Pero si el amor que sentimos por nuestros padres, por ejemplo, Así. incluso también si algún día se podría sentir eso por la pareja, en donde el amor es que la otra persona sea feliz, me parece que entonces no sería apego. Pero ciertamente nuestro comportamiento tendría que ir acorde a. ¿No? Claro. Gracias, gracias. Entonces hay que trabajar mucho en uno mismo. Pues Muy en bien. uno mismo y también yo creo yo creo que también ahora el mundo sufre una gran crisis de pareja, ¿no? Por no nada más la falta de compromiso, sino pues porque también tenemos unas ideas erróneas acerca del amor, ¿no? Queremos más bien poseer a la otra persona y ser propietarios, ¿no? Todavía al pleno siglo XXI se escucha como que las parejas tienen que pedirle permiso a la otra para estudiar y para desarrollarse y para Sí. trabajar, cosas que se supone que son derechos fundamentales de la persona, ¿no? Entonces creo que también tendríamos que ir trabajando en ese nuevo amor acerca de los demás, ¿no? Exacto. Muy bien, gracias. Sí, Luis. Venerable, Es- me leo de Marta Lozada, dice, entendiendo en el amor de pareja, que mi pareja sea feliz aunque no se quede conmigo. Gracias, Marta. Yo creo que esa es una gran aportación. Yo creo que cuando nosotros podemos desarrollar ese gran corazón de decir, si mi pareja es feliz, aunque no sea conmigo, y yo estoy feliz por eso, entonces eso me parece que sería un poco más parecido al amor y entonces no entraría dentro del apego. Porque estoy más asentada en que sea feliz esa persona. Lo que me hace feliz a mí es que la otra persona sea feliz, aunque no esté conmigo. Yo creo que eso se asemeja un poco más al amor y si fuera un pensamiento a la inversa es que mi pareja sea feliz siempre y cuando esté conmigo, pues entonces podríamos ver claramente que ahí está el apego, ¿no? Más que el amor. De Leonard Wolf dice, cuando nos aferramos al deseo de no tener apego, eso también es apego, ¿verdad? Entonces es necesario aceptar primero que tenemos apego, observar y entenderlo para finalmente poder soltarlo. Uh-huh. Sí, yo no me preocuparía tanto porque surja como un deseo de no tener apego. No me preocuparía tanto porque surgiera ese aferramiento. Si se aferran ustedes a que no surja el apego, estará muy bien. Va a haber buenos resultados. Entonces no se preocupen porque surja ese aferramiento a que no haya apego. Todos lo tenemos, viene en nuestra mente ya también, como vemos es parte de nuestra mente. No nos preocupemos tanto por ese aferramiento. Yo creo que, como bien lo comentas, Leonard, es lo primero que hay que hacer siempre es observar, observar, observar. No intenten cambiar nada que no hayamos observado. Entonces, observar cómo el apego se genera en mi mente, cómo opera, cómo trabaja, para después poder ir haciendo ahora sí que nuestros pequeños pasitos para poder algún día, es decir, para trabajarlo, para poder algún día eliminarlo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y Marta Lozada le agradece por la respuesta anterior. Uh-huh. Leonard también, Leonard le agradece. Bueno, pues Venerable abrió ya la pauta de preguntas, compañeros, adelante. Si tienen alguna pregunta. No.
hay más preguntas, Venerable. Bien. Una de las cosas que es importante mencionar es lo que esta emoción aflictiva, esta emoción aflictiva, este factor mental llamado aflicción raíz, conocida como el apego, es la causa por la cual, es una de las causas principales por las cuales estamos en la existencia cíclica. Es derivado del apego, ¿sí? Estamos en este ciclo de la rueda, del nacimiento y la muerte, del nacimiento y la muerte, del nacimiento y la muerte. Definitivamente vamos a ver que también una de las causas principales pues es precisamente la ignorancia, que vamos a saberla en otro momento. La ignorancia. Sin embargo, la ignorancia le da precisamente vuelo a lo que es el apego. Y el apego es lo que nos hace, el apego a este aferramiento al yo, es lo que nos hace finalmente la causa para completar este círculo del nacimiento y la muerte. Entonces, si nosotros queremos algún día liberarnos de las emociones aflictivas, definitivamente necesitamos trabajar muchísimo con el apego. Dice, ¿qué práctica se puede implementar para trabajar con el desapego, Estela, al yo y a la noción de uno mismo? La siguiente clase, el siguiente mes que nos juntemos, así como hice con el enojo, vamos a hacer meditaciones específicas para trabajar con el desapego. Pero lo primero es que lo conozcamos. Por eso me interesaba mucho que conociéramos acerca del apego. Y por ahí, bueno, antes de terminar, bueno, nada más antes de terminar con el apego, recordar que la función principal del apego, que las mencioné precisamente, su función es la de generar sufrimiento. Entonces, ¿para qué nos sirve el apego? Propiamente, para generar sufrimiento. Para generar sufrimiento. Porque como veíamos acá, precisamente, que nos comentaba Soledad, precisamente como estamos tan cómodos en esa sensación agradable y en eso que estamos experimentando gozoso, pues se genera sufrimiento porque no nos damos cuenta cómo este aceite en la tela se está impregnando y se está realmente apoderando de nuestra mente. Estamos completamente en las manos del apego, ¿no? Entonces esa es la función del apego. Entonces, pues ahí que lo consideremos. Y por ahí había dos preguntas que voy a contestar rápidamente acerca del enojo, ¿no? Que Luis nos preguntaba que el enojo tiene algún propósito en nuestra vida. Sí, claro, cuando vimos el enojo, así como también les di la definición, les di la función. Y la función del enojo precisamente es evitar el contacto y también es la base para la conducta errónea. Para eso nos sirve el enojo. En otras palabras, muy similar al apego. O sea, así como el apego genera sufrimiento, pues lo que genera es la base para que nosotros realicemos conductas erróneas, es decir, conductas que dañan a otros seres. Entonces, para eso está el enojo en nosotros y por lo cual, pues hay que conocerlo para poder erradicarlo. Y sí, aquí también Soledad nos comentaba acerca de estas dos emociones aflictivas que estamos viendo, el enojo y el apego, ¿no? Dice, el enojo siempre es con una sensación desagradable, en cambio el apego agradable, tal cual. Es cuando nosotros tenemos una sensación desagradable, genera la base para que surja el enojo, y cuando nosotros nos relacionamos con un objeto y se genera una base agradable, se genera con una sensación agradable, se genera la base para que nosotros tengamos este apego, para que se detone, para que surja en nosotros, para que tengamos esta percepción errónea. Y aquí algo que es interesante ver cómo este apego y este enojo son una misma moneda. Aquí en México nosotros tenemos, ¿no?, esta águila y este sol. Seguro que en los lugares de cada quien igual, ¿no? O sea, tiene dos caras, una misma moneda. Entonces es una misma moneda, ¿no?, que tiene el mismo valor, que tiene el mismo metal incluso, está fabricada de lo mismo, nada más que tiene dos caras, se ve distinto. Y aquí igual es el enojo, lo que nos hace también es percibir un objeto como no real
y lo que hacemos es exageramos los defectos, y también el peligro es que le creemos a esa fantasía que nosotros generamos en nuestra mente. Generamos una serie de fantasías de que la otra es una mala persona, que bla, 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 y que, etcétera. Y con el apego es exactamente lo mismo, pero lo que exageramos son las cualidades. Entonces, en uno, nuestra mente, nuestra plataforma sería la siguiente. Me contacto con un objeto, vamos a pensar en el pastel de chocolate que les di hace rato como ejemplo. Me contacto visualmente con el pastel de chocolate. Si se genera una sensación desagradable, se genera un cierto rechazo, una cierta repulsión, una cierta incomodidad, por lo cual se genera el enojo a lo mejor de que ese pastel está tan cerca, que me está molestando, ¿no? A lo mejor el olor, a lo mejor la percepción hacia el color, etcétera. Y por lo cual se detona el enojo. Exageramos esas cualidades y creemos que esa sensación tan horripilante viene del pastel, y ese pastel, el cual no queremos cerca, tiene un error, que está fallo o que es desagradable, y entonces queremos sacarnos del pastel, es decir, queremos alejar al pastel de chocolate de nosotros. Si tenemos el mismo objeto y se genera una sensación agradable, es la base para que surja este apego. Y lo que hace nuestra mente es exagera las cualidades del objeto, lo ve súper maravilloso, se cree en esa fantasía y entonces quiere repetir la operación, quiere repetir el bocado, o quiere repetir otra vez el pastel de chocolate, quiere repetir la experiencia. Y igual que como el enojo, se cree esa historia, se cree que el pastel de chocolate es delicioso y el otro se cree que el pastel de chocolate es horripilante. Y todo por la base de las sensaciones. Pero todo esto ha sido fabricado en nuestra mente, pero nosotros creemos que esa realidad viene dentro del objeto, lo cual es en absoluto cierto. ¿Vale? Soledad, adelante, querías hacer una pregunta. Sí, sí, y bueno, agradecer la charla, y bueno, en realidad, básicamente, es como que nuestra vida oscila en eso, ¿no? En el deseo de lo que nos gusta, ahí creamos el apego, ¿no? Y lo que no nos gusta, nos enoja. O sea que siempre estamos ahí dando vuelta con lo que, trayendo y empujando. O sea que y eso nos provoca mucho sufrimiento. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Y de hecho es una gran observación, porque si ustedes la próxima vez, o por ejemplo en todo este mes, traten de observar cómo casi siempre vienen por pares. Si yo no obtengo lo que quiero, derivado del apego, el apego me está haciendo buscar eso que yo creo desesperadamente que es maravilloso. Entonces me apego y lo estoy buscando, y a la hora que no sucede, entonces me enojo. Y después de ese enojo casi siempre vuelve a venir el apego que dice, lo voy a volver a intentar, capaz de que ahora sí lo encuentro. Entonces ahí estamos todo el tiempo, nuestra mente tirando de estas dos emociones aflictivas tan fuertes como son el enojo y el apego. Por ahí Marta, gracias Soledad, nos pregunta cómo aprendemos a apegarnos hacia las personas y a las cosas, es decir, cuál es el origen del apego. Pues yo creo que ahí eso, o sea, es nuestra mente errónea que interpreta de manera equivocada la realidad. Yo creo que de ahí, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge? Precisamente de las sensaciones agradables, es de donde surge el apego. ¿Y cómo nos apegamos? Pues tal cual, inventando que tienen una serie de cualidades que no tienen. Porque todos los seres humanos, por ejemplo, vamos a pensar en todos los seres humanos. Todos los seres humanos nosotros estamos viendo como la anatomía de la mente. Entonces tenemos una mente que funciona igual, ¿no? Entonces tenemos factores mentales que siempre están presentes, otros que a veces están presentes, otros que se llaman estos como las aflicciones raíz. Tenemos también factores mentales virtuosos. Todos tenemos como la misma maquinaria, las mismas partes. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que nos parece agradable, aparecen estas sensaciones de agradable, y entonces generamos esta idea de que esta persona es maravillosa, que esta persona es súper guapa, es súper bonita. Y entonces pensamos, ¿no? Y generamos una realidad que solo queremos estar junto con esa persona.
queremos estar abrazados, queremos estar besados, queremos estar en una misma casa, en una misma habitación, etc. Entonces, se va incrementando porque nosotros vamos construyendo esta realidad, pero creemos que eso viene como en la relación de la pareja, eso viene de nuestra mente. Y entonces vamos incrementando ese apego creyendo que esa persona es la verdad absoluta, que esa persona es la felicidad absoluta, que esa persona es el gozo maravilloso, que esa persona es lo máximo. ¿Y qué nos sucede cuando esa persona por primera vez se enoja? Viene un susto, ¿no? De decir, ay, pero si era tan guapo, tan bonita, ay, pero ¿cómo? Pero si nunca me había imaginado. Pues claro, porque como está uno embelesado en el apego, solo viendo las características, es como si a la persona la viéramos por partes. Se nos ha olvidado que la mente de esa persona también tiene distracción, que también tiene enojo, que también tiene emociones aflictivas, pero en ese momento se nos olvida. Entonces, ahí vienen los grandes sufrimientos. Si aprendiéramos nosotros a ver a los seres humanos como a todos los seres, como en una totalidad, nos daríamos cuenta que hoy están contentos, mañana puede que no. Y así sucesivamente. Igual nosotros, hoy estamos contentos o a lo mejor hoy estamos enojados y esas emociones aflictivas o esas emociones también constructivas tampoco duran todo el tiempo. Cambian momento a momento porque nuestra mente es una energía inmaterial que cambia momento a momento todo el tiempo. Por lo cual, ni siquiera nosotros podemos tener una constancia en nuestras emociones. Ni siquiera un enojo nos dura más de 1 hora. Y ya 1 hora se me hace mucho, realmente. Pero ni siquiera eso. Ese enojo, cuando lo observamos, tiene diferentes intensidades, tiene diferentes características. Hacemos y decimos también cosas distintas durante un lapso de enojo. Entonces, pues yo creo que también ahí está una de las grandes situaciones por las cuales tenemos sufrimiento, ¿no? Pues bueno, yo creo que le vamos a dejar aquí, entonces. Creo que abordé todas las preguntas, salvo que tú tengas alguna otra, Betty. No, venerable, muchísimas gracias. La verdad que nos dejó tarea, siempre nos deja tarea. Misiones, ahí que observen o retos, como ahora dicen los chavos. Compañeros, ya saben, no, es que siempre, Betty, ¿cuál es la tarea? Betty, ¿cuál? El día de hoy, Betty, la Reto. El reto este mes es que ustedes puedan identificar apegos, traten de identificar sus apegos en su vida cotidiana. Apegos, pues, tanto físicos, es decir, como cosas materiales, como hacia las emociones, hacia las situaciones, hacia las vivencias, hacia las ideas, hacia los conceptos. Si pueden por ahí, hagan una listita como para que se puedan dar cuenta, ¿no? Ahí sobre sus apegos y platicamos un poquito acerca de a la siguiente clase acerca del apego y hacemos unas meditaciones para contrarrestar, cómo ir trabajando el apego. ¿Sale? Pues bueno, vamos a dedicar toda esta energía positiva simplemente pensando en qué maravilloso es, qué maravilloso es, qué maravilloso es que hayamos podido estar juntos estudiando y pensamos que cualquier acción virtuosa que hayamos podido realizar, que pueda ser la causa para que todos los seres puedan ser felices, para que todos los seres puedan liberarse de su sufrimiento. Que estos estudios no nada más sean de beneficio para nosotros en lo individual, sino que puedan ser de beneficio para todos los seres. Pues muchísimas gracias, que tengan lindo fin de semana, que tengan un lindo mes y pues a observar ahora el apego. ¿Va? Muchísimas gracias, venerable, por regalarnos su tiempo. Sé que Gracias a ustedes. Muchas muchas gracias. gracias de Ceci, nos agradece, Estela, que está en retiro, están en retiro ahorita varias compañeras que entraron, venerable. Qué lindo. Mariano nos pide que lo disculpe, Ignacio tiene COVID en Japón, nos también Ay, acaba pues de... que se mejoren los que están enfermos y los que están en retiro también que tengan un lindo retiro y esperamos poderlos ver el siguiente mes. Así es, Muchas venerable. gracias también, Betty, y a todos los que hacen posible también todo esto. Muchas gracias. Lindo fin de semana. Gracias, venerable. Muchísimas gracias para todos. Nos estamos viendo la próxima semana, el próximo mes con usted, venerable, y la próxima semana nos estaremos viendo todos aquí con
Girando la Rueda del Dharma. La próxima semana estará Rick Spencer, las esperamos, maestro Zen, mi maestro Zen, uno de mis maestros, el que me dio transmisión del Dharma. Gracias a Ceci Garcés, gracias Estela, gracias a Pati que están de retiro, todas ellas. Gracias compañeras también por su dana, gracias a Judith, acabo de recibir el dana, se lo haré llegar a Venerable y también ya le hemos hecho llegar algunos danas. Gracias, 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 buenas tardes, buenas noches, buenos días para toda América Latina. Gracias.